sapo a su tía. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Perdonen la demora. Pero. Miren. Voy a poner así. Este día la saqué de mi madre. Traer las clivias acá. ¿Cómo andan? Talán. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo acá en el patio de mi casa. Uno de los patios de esta casa. Una casa así medio cuadradita conceptual. El racionalismo, la arquitectura racionalista. Pero tiene muchos patios. Chicos y grandes, chiquitos. Patio de luz, patio del fondo, patio del lavadero. Ahí está. Se ven las clivias. Más o menos. ¿Ah? Reproducción, Ay. Está difícil. Bueno, ahí se ven. Ahí está. Bueno, ¿cómo va? Vamos a hacer así. Para que se enteren que llegó la primavera. Llegó la primavera y llegó el amor. ¿Cómo están? Hola Silvita. Está Norma Reano. Hola. ¿Cómo les va? Muy bien. Somos poquitos. Día lunes de fiaca. Gran fiaca del día lunes. ¿Cómo andan? Yo feliz de estar de nuevo. La verdad que ya me da una alegría bárbara. Preparo las clases. Hago fiaquita. Hoy lavé copas. Unas copas nuevas que me regalaron. Angélica. Y vamos a largar con la clase. No sé quiénes están. Que habitualmente dice ahí. ¿Quiénes? No se los ve, pero me imagino que están. Muy bien. Yo había hablado hasta hace nada de que antes de que exista un proceso creativo, y eso es lo que habíamos quedado, antes que exista este proceso creativo, tiene que haber, o se tiene que generar, estamos hablando de un proceso creativo psíquico, ¿no? A quienes les interesan, hay un libro precioso, creo que cursaron con Gastón, con Rodrigo, Psicología y Psicoanálisis. No veo los comentarios, no sé por qué. ¿Alguien puede escribir algún comentario a ver si los veo? Porque no los veo. No sé qué sucede que no los veo. Bueno, les decía que al inicio del inicio les había dicho que íbamos a ver un texto de un autor, un psicoanalista argentino que se llama Fiorini y que tiene un libro escrito muy bonito que se llama El Yo Creador. Fiorini es un autor contemporáneo, es una persona que está viva, es un gran psicoanalista, y les decía que cuando aparece la creatividad, ¿no? Primero, cuando hay, digamos, algunas condiciones, cierta sensibilidad, es decir, de poder procesar lo que me sucede, lo que estoy viendo, lo que estoy palpando, lo que estoy sintiendo de mí mismo, lo que siento del otro. Los y las artistas, las artistas son gente muy sensible, que tienen esa capacidad de permear. No veo los comentarios. Alguien que me escribe un comentario, que no sé qué pasa, que no los veo. Les escribo hola de nuevo. No los veo. Porque normalmente
seguramente ya hubieran escrito buenos días ustedes. Les decía entonces que una de las características básicas es la sensibilidad a poder captar qué hay del otro lado, ¿no? Qué hay del otro lado y también captar qué hay dentro mío, qué voy sintiendo, qué cosas me van sucediendo, emocional, anímica y hasta corporalmente. Qué me dice el cuerpo y qué me dice el contexto, qué me dice la situación, qué me aporta mirar algo que me sorprende y sacar una foto, qué musa me inspira, ¿no? Por lo cual hay que entrar también en una situación que permite esa creatividad, ya sea a través de juegos, incrementar la fluencia de algo, pero además también dejándonos atravesar, ¿no? Es decir, corporal, mental y emocionalmente, por eso que esté pasando donde esté pasando. Esto es válido, todo lo que estoy diciendo es válido para cualquier proceso creativo. Es decir, un escritor es lo que siente, lo que piensa, lo que elabora, pero también ese escritor o esa escritora es lo que él o ella procesa de sí, ellos procesan de sí lo que procesan de los otros, pero en algún momento se encuentran frente a la situación esta de tener que crear y el complejo de la hoja en blanco, el lienzo en blanco, cosa que en realidad hace de la creatividad como una cosa divina, ¿no? Como que en 7 días hay que, en 6, ¿no? Como el séptimo descanso, crear un día las aguas, otro día el ser humano, como que cada acto de esa página en blanco es sumamente creativo y potente, lo cual genera mucha ansiedad. Entonces esa ansiedad puede que se transforme en inhibición. En realidad, nosotros todos los días, desde un concepto más amplio de creatividad, tenemos la oportunidad, no quiere decir que lo hagamos, de desarrollar un proceso creativo. ¿Aprovechando qué? Aprovechando las situaciones críticas, aprovechando las falencias, aprovechando los esquicios, las rupturas, aprovechando las faltas, lo que no tenemos, ¿no? Esto que les decía, una buena cocinera, por lo menos era mi abuela, o sea, no le agobiaba, no se inhibía frente a 3 papas y un coliflor, y una coliflor. Se largaba a crear algo con eso, ¿no? Bueno, si nosotros nos inhibe, en parte puede ser por falta de ejercicio creativo. Es decir, la creatividad, como decía Neruda, necesita que nos pesque trabajando, ¿no? La inspiración que nos encuentre trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos gana, y esto es lo que decíamos la otra vez, el temor o el enojo, si nos gana, no quiere decir que no estén presentes. Si está presente la ansiedad, si está presente el temor, puede ser hasta algo disposicional. Puede ser algo que nos anima a hacerlo, ¿no? Que es como un encendido, como una inquietud, ¿no? Como la inquietud que tiene que estar por largar una carrera, se mueve hasta que larga. Bueno, en términos creativos puede pasar eso también. ¿Mm? Esto que les digo que puede pasar eso también, y es muy importante decirlo también, es además una característica fundamental de que no hay que ir en contra de esos temores, no hay que ir en contra de esos enojos que hay veces que produce la frustración de la creatividad o esa tristeza, sino que no ganen la capacidad de resolverlo. Entonces, lo que hay que hacer es darles tiempo. Entonces, todo lo que estuvimos viendo sobre las crisis, la verdad que lamento mucho, no sé por qué no puedo leer los comentarios de ustedes. Si me pueden escribir algo, porque acá aparece tal te está viendo, pero no sé si yo he tocado algo. Creo que no. Y eso que me gustaría es ver si ustedes escriben algo y qué dice. Y la última comunicación con este teléfono es de Frenati. Entonces les decía que hay otras oportunidades que nos dejan esa hoja en blanco, que es la creatividad psíquica. Uno de los primeros que habló sobre esto fue Freud, ¿no? Y entonces dice, ¿cuáles serían los insumos, los papeles para hacer collage, las plantas o los rostros o los edificios para hacer fotos, el rollo o en su caso el respaldo digital, las anécdotas o las cosas que he vivido para escribir, los colores de la paleta en nuestra vida?
Y básicamente los conflictos que vivimos y las sensaciones que se van a poner en juego en uno de los procesos creativos más increíbles, que es ni más ni menos que el sueño, ¿no? Freud hablaba del sueño, los lapsus, ya vamos a hablar ahí un poquito de qué es cada cosita. Pero, y cuando digo pero, es que vamos a tomar el ejemplo del sueño porque nos va a servir mucho de los sueños, el libro de Freud, la interpretación de los sueños, para que nosotros veamos contra qué nos enfrentamos. Cuando más frustración hay, cuanto más sensaciones de agobio hay, cuanto más conflicto intrapsíquico e interpersonal, si no es muy grande la angustia, si el monto no es muy desesperante y si tomamos ahí en cuenta cierta disposición, puede que los sueños sean como una puerta que nos ayuden a expresar algo de manera inconsciente e involuntaria, pero además que nos ayuden a comprender, ¿no? Y algo de esto tiene la obra de arte. La obra de arte fundamentalmente, la expresión artística, es lo que dice la palabra, es expresión, es comunicarse con los otros, quizás no de manera directa como puede ser el cine y el teatro, que estoy enfocado en eso, sino expresar algunas veces hacia un otro, un lector que no conoceré, o alguien que mira una obra o una performance, otras veces absolutamente orientado, un gesto comunicacional, pero tienen esta cosa de mantener una tensión, un conflicto, producir y después relajar. Se produce la descarga, entonces relaja. Y esto nos dispone siempre a que se cree. Los sueños, tomando el Freud, tienen esta primera característica también, que ¿cuál es? Que nuestros materiales son lo que se conoce como los restos diurnos. ¿Qué son los restos diurnos? Y bueno, todas estas experiencias que podemos ir recogiendo. Y que en algún punto, bueno, Freud tenía la expresión, que no vamos a adentrar en eso, pero que la expresión de los sueños eran los conflictos de los deseos sexuales reprimidos, pero sí vamos a decir que hay formas de creatividad conscientes, deliberadas, el acto de hacer cine, el acto de pintar, o de hacer un collage, o de componer una pieza musical, es algo deliberado, es algo que tiene intencionalidad, es algo que lo hace el yo, vamos a decirlo, o sea, nosotros, de manera consciente. Pero los sustratos, los ingredientes, por decirlo de alguna forma, algunos son conscientes, elijo el color, elijo el negro, el rojo en Almodóvar, o el páprica o lo picante en la comida mexicana. Otros son idiosincráticos, culturales, ¿no? Son componentes que están más en la cultura, o sea, una cosa así, un florerito así, puede que sea más antiguo, que tiene que ver con la época, puede que esté inspirado en algo granadino o en algo mexicano, porque también recojo la información del contexto cultural donde eso anida, pero además hay motivaciones conscientes e inconscientes personales, o sea, algunas que guían la obra. Yo siempre cito el ejemplo del caballo de Quijote. El Rocinante iba por donde él quería, prácticamente el Quijote se dejaba guiar por el caballo, él poco, ¿no? Vamos a suponer que el Quijote era el yo y el caballo era el deseo. Y esos mueven deseos, que puede que se realicen o no, mueven fatigas, mueven enojos, ¿no? Cuando digo mueven, todo lo que mueve, lo que motoriza, lo que está en la base, en la fuente de esa energía vital. ¿Me dan un segundito?
disculpen la interrupción. Y les explico por qué. Como ustedes son una audiencia conocida, sé que siempre deben estar comentando algo. Lo cual a mí me encanta. Cuando digo me encanta, es que me encanta, me gusta mucho. Entonces aprovecho para poner esto. Y a su vez para poner la compu, porque no puedo ver los comentarios de ustedes, lo cual no me gusta, porque yo lo hago muy interactivo. Entonces voy a ver si los veo a través de la compu. Normalmente se leen en mi teléfono. Les decía, entonces los sueños se caracteriza por ser un proceso creativo independiente de nuestra voluntad, que necesita de la inhibición de los mecanismos de represión de la conciencia. Les voy a poner acá en Cine y Psicología, en el grupo de WhatsApp. Si pueden hacer comentarios, lo hacen por ahí o por acá. ¿Tienen comentarios? Es una pregunta. Y les decía, esos mecanismos que son muy comunes, que son muy importantes para comunicarnos, para que se exprese un producto, son inconscientes y escapan a un mecanismo al que Freud hacía mucha énfasis, que es la represión. Entonces no emergen de manera directa, como enojo, o no emergen de manera directa, como deseo. Gran parte de la técnica de Freud fue la asociación libre, la técnica de tratamiento, ¿verdad? Y además de la técnica específica de un tratamiento con asociación libre, es decir, esto de sentarnos en el diván y decir todo lo que se nos ocurra, es como bajar en la conciencia para poder abordar estos temas y lo que nos pasa en la vida cotidiana. Pero otro era la interpretación, de ahí el nombre de su texto, la interpretación de los sueños, y otros productos del inconsciente como podían ser los lapsus y además los actos fallidos. Todo esto, ¿por qué? Porque el proceso creativo hace que de ese insumo, que son los conflictos, de ese insumo que son las dificultades que hemos tenido, los deseos no satisfechos, el inconsciente se maneja de una manera muy particular, los transforma. Los transforma a través de algunos mecanismos, como es el desplazamiento, como les decía, poner el contenido acá, ponerlo en otro objeto. Entonces sueño con la voz de alguien, pero no es ese alguien, sino que tiene la cara de otro. Condensar, ¿qué quiere decir esto de condensar? Es poner básicamente dos contenidos en uno. Entonces aparecen, bueno, acá veo los comentarios, los voy a leer, porque no sé por qué no aparecen en el teléfono. Entonces les decía, hola, buen día Mariana, es largo, Elsa Alonso, qué lindo tener muchos patios. Ese es el primer comentario. Entonces les decía, bueno, ahora yo ya viendo los comentarios estoy mejor. Estoy viendo, Beatriz Angeto, nos gana la rutina, ahí vamos. Norma Reno XX, hola Andrés, buen día. Bueno, ahora sí saludo a todos los de buen día por los comentarios. No los puedo ver por el teléfono. Ahora sí. Olga Marzolini, particularmente el sueño REM. Miren, yo creo que acá hay una cosa mágica, tecnológica, paranoica, porque dije, no puedo ver los comentarios, me traje la computadora, hice todo esto, me pedí un café, subí las flores y ahora todo funciona bien. Por lo cual, gran reflexión. Algunos comentarios por el del Chiche Layún que está viendo, o Olga Marzolini, salen en el teléfono. Ya no importa más. Yo voy aprendiendo con el tiempo, con estas cuestiones tecnológicas por ahí. No es necesario entender todo, sino hacer que las cosas funcionen. Y después dejarse llevar con una interpretación mágica de nuestra ignorancia. Volviendo a esto. Pero yo ya estoy más tranquilo, ya sé que estoy con ustedes y los veo acá. Tarde pero llegando. Hola, buen día. Hola, Vivi querida. Hola Elsa, mirá Elsa Alonso. Bueno, sí, re lindo mi patio. Bueno, entonces les decía,
No sé cómo va. Bueno, Freud toma sabiamente, hace un trabajo épico, que es esto de descubrir que nuestro lenguaje, y esto es fundamental, chicas y chicos, si hay alguien, que nuestro lenguaje de la vida diurna es un lenguaje mediado por la represión, por lo que es, para los que no saludé, florerito nuevo, granadino y antiguo. Son nuestras energías para estar juntas. Sí, Irene, me encantó eso. Entonces les decía que en este momento, cuando Freud escribe, era una cosa súper genial, porque él entiende que hay un lenguaje, que es el lenguaje de la vida consciente, que tiene estas características, ¿no? Tiene que ser racional, tiene que ser lógico, tiene que ser entendible, tiene que tener una secuencia muy puntual, tiene que tener una secuencia temporal que le es propia, porque si no, no se entiende, ¿no? Esto que les digo, el lenguaje de una narrativa, de una novela, de ¿qué te pasó ayer? Bueno, ¿cómo fue? Mi hijo cumplió años, feliz cumpleaños. ¿Y cómo fue el cumpleaños? Bien, tranquilo, pusimos una mesa larga acá en el patio, la abuela estaba en la punta, éramos 6, vino la tía María que vive cerca, una prima que vive en Junior, fue una juntada nada más que para los de la casa, entonces yo estoy contando. Ahora bien, unas semanas antes, ¿no? Hablando de recuerdos con mi profe de escritura, a cual le recomiendo a Nati, tenés que escribir recuerdos y fuerzan esos ejercicios, escribir los 14 recuerdos que te vengan a la cabeza. Rápido, los más rápidos, ¿no? Me encanta el florero. Salud. A mí me encanta la cerámica. Entonces les decía que... bueno, gracias Marta. Entonces les decía que mucho tiempo antes, yo no sé por qué, pero me doy cuenta, ahora fueron 15 días, que era una preparación para el cumpleaños, y una de las cosas que escogí, el primer recuerdo fue su nacimiento, y en los ejercicios escribí como una narrativa en un poema. Bueno, hay cosas que se repiten, cosas que son símbolos, y lo hice todo conscientemente, pero no de la forma así, el 27 de septiembre de 1996, tal cosa, que es una narrativa de este tipo. ¿Qué suele ser esas narrativas? Muy claras, que suele ser muy lógicas, pero que carecen, por decirlo así, no digo que no haya, las grandes narrativas son mágicas, tienen metáforas, son precisas, se aprovechan de las repeticiones, hay mucho de inventiva. Entonces, en esa dirección, esta narrativa, porque una mamá contaba cosas que las suele contar habitualmente, entonces tienen una característica por su repetición hasta rígida, ¿no? Es decir, uno como sabe hasta el cuento cómo termina. Pero y eso ya no es un acto creativo, es un acto de repetición de la producción de eso. Es como si ustedes hicieran una serigrafía. Bueno, la primera es la original, ¿no? Una silografía. Después, todas las veces que pasan el rodillo, se reproduce sobre esa matriz. Entonces, por eso no valen tanto como un cuadro pintado. Entonces se pone 25, pieza 25 de 70. Se hubo solamente 70 reproducciones. El original es la tabla, o es el acero, o el bronce, donde se repujó eso, ¿no? Entonces, efectivamente, leer o imprimir 10.000 ejemplares, 1.000.000 de ejemplares el coronel no tiene quien le escriba, no es el acto creativo, ese es el repetitivo. El haber creado y el proceso del coronel tiene quien le escriba, de García Márquez, eso sí fue el original. Y acá vamos a redundar la diferencia entre original y copia. Así, voy a hacer una toma. Tomaclivia.com. Yo trato de hacer esta tontera para divertirme también un rato, para hacer algo creativo que no es tan creativo. Pero las que saben de fotografía, qué sé yo, hago estas cosas, primer plano, alejo el plano. Miren, vamos a dejar acá. Vamos a alejar el plano. Que por ahí a ustedes les distrae un poco, pero hace más entretenido. Entonces les decía que el primer acto, ese primer acto es sumamente creativo, ¿no? Es decir, cuando digo sumamente creativo es en el que se apoya, ¿qué cosa? Se apoya en ese plano. El acto específico de inventar. Sí, ahora vamos a hablar de la resiliencia en ese sentido. El acto específico de inventar, de
generar algo que después tampoco, ¿eh? Mm, tampoco puedo reproducir igual, porque ya cuando releo el poema, cuando releo la escritura, cuando lo corrijo, es otro el proceso que está en juego. Inclusive por ahí lo devalúo, porque en el momento del acto creativo es muy lindo, porque nos dimos cuenta, es inédito, y además es originalísimo y tiene un entusiasmo, porque toda esa ansiedad que estaba contenida, ¡fum! Es muy dinámico, tal cual comencé a vivir. Ahora veo todos los cartelitos, estoy feliz. ¿Eh? Que es otra cosa, fíjense lo que es comunicarse. En una época nos quejábamos y no los podíamos ver. Yo nunca me quejé, pero los extrañaba de que no les viera el fondo del aula. Vieron que por ahí se perdían la paciencia cuando comentaban, fíjense qué vital es eso. Ahora imagínense, perder los mensajitos acá es una pérdida grande para mí, de interacción. Entonces les decía, ese acto es, como Freud caracteriza, el sueño, es de descarga, los sueños son muy intensos, ya sea que sean pesadillas o no, y pasan un montón de cosas, etcétera, sumamente incoherentes, poco lógicas, no son muy entendibles. En cambio, en el acto creativo comparten esto de que puedo usar metáforas, desplazar los contenidos, aunarlos y condensarlos en uno, como la leche condensada, que no es azúcar, yo siempre digo lo mismo, no es azúcar y leche, sino que ya es otra cosa que se le dio fuerza, o el dulce de leche o calor, entonces se genera otra cosa. ¿eh? Entonces, en ese sentido, eh, lo que sí aparece, eh, siento, dice, un fuego, un motor, estoy escribiendo, no, gracias. Bueno, es un poema eso, ¿no? Esperemos, ¿no? Y que no se esté incendiando la casa. Entonces, eh, lo que les decía que es muy parecido es que en el acto creativo y en el acto del sueño hay esa energía que es la posterior de algo que estuvo desorganizado, que fue confuso y que hasta pudo ser angustiante, pudo ser muy angustiante. Y cuando digo pudo ser muy angustiante es porque efectivamente eso lo motoriza, porque el psiquismo, ¿qué quiere? Hace todo ese trabajo para liberar la angustia, para liberar la tensión que estaba. Que en el acto creativo es una tensión muy bonita, es una tensión muy, 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 muy preciosa, porque esa descarga es como el caudal de un río, ¿no? Y efectivamente si desborda, permite que en sus veras crezca el verde, que se muevan las piedras y los fondos del cauce, estén todos, 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 todos removidos, y si es mucha energía, como las crecientes de los ríos, va a mover un montón, va a sacar árboles viejos, se va a llevar puesto todo, pero finalmente, después de esa crecida, va a quedar y va a... Hermosa la poesía, Elsa, te felicito, me encantó. Eh, Va a quedar un cauce corregido, ¿no? Vieron lo terrible de San Carlos Mina, ¿no? Es decir, cuando la gente se empecinó en hacer el pueblo y de torcer el río, esto es muy importante para el inconsciente y para la creatividad, lo que estoy diciendo, el río vuelve a buscar su cauce y se lleva puesto todo. ¿Cuándo? Cuando tenga mucha energía. Bueno, esto que estoy diciendo, que nos vamos a dedicar un poquito más, es muy lindo, tiene una fuente que les decía, son los conflictos o son las angustias. Tampoco que sean tantos como para que me tiren abajo en el sentido más literal de la palabra, o sea, que la angustia me deje inexpresivo, que el temor me dé pánico, ¿no? O que el enojo me haga actuar, porque si no lo resuelvo en ese momento, ¿no? Entonces esto es como un fondo de reserva, ¿no? Que después ya lo otro no va a ser el color negro, el color rojo, el bordo, el azul, sino que va a ser una combinación de todo eso que va a tener una forma, que va a tener además una estructura y que va a tener, hasta casi puede tener una historia, ¿no? Entonces dependiendo de la rama del arte a la que yo me vengo, va a tener una extensión, como una cosa narrativa, una composición musical, o va a tener, por ejemplo, un pantallazo, y entonces si bien yo sé que las artes plásticas puede o no narrar una historia, ¿no? Depende, si yo veo el Guernica, lo miro de acá a acá, es algo que lo veo instantáneamente, pero además cuenta una historia, ¿no? O el mediodía en la Alameda, del mural hermoso que está en la Alameda en México, que es toda una historia de México, y al medio está la muerte,
y está Frida Kahlo, y está Rivera, y cuenta la historia de México. Entonces, bueno, hay obras que cuentan historias, otras que son un retrato de un momento, de un lugar, de un rostro, ¿no? Y otras que permiten que nos ilusionemos. El proceso psíquico es igual. Hay veces que yo comprendo y otras veces que no comprendo. Que me lo devuelve encriptado, me lo devuelve hecho símbolos. ¿eh? Cuando digo esto, estoy diciendo algo que es muy importante, sumamente importante, que Freud decía que había como dos procesos, ¿no? Como había un mecanismo que se llamaba represión, impide que si mi deseo es acostarme con mi madre, supónganse que un deseo incestuoso no va a salir de esa forma, ¿no? O si tiene que ver con el pene, bueno, había cosas muy obvias ahí en la época esta, imagínense, lo creaba en la época victoriana, cuando no había, no había tantas libertades sexuales, entonces estas represiones sexuales eran muy fuertes. Entonces, eh, les decía que aparece esto con mucha fuerza, entonces el psiquismo, ¿qué hace? Transforma ese contenido original para poder filtrarse por la barrera que pone la represión, este continente, que siempre es una barrera fallida, entonces por los intersticios no sale igual, pero sale transformado en símbolo, por efecto del desplazamiento, de la condensación, etc. Y de manera regida, ¿no? Por una instancia, ¿no? Que es la instancia más inconsciente de todas, donde no hay temporalidad, es una secuencia desordenada, puedo traer cosas del pasado en el presente, hablan a la vez dos o tres, bueno, en fin. Y ese proceso caótico, ilógico, absolutamente despachatado, desordenado, amoral, muchas veces incomprensible, ¿eh? Gracias, es un ejemplo precioso, lo voy a leer. Ahora lo voy a leer, déjame que, Elsa Alonso, déjame que lo lea ahora, eh, en dirección a lo que vos escribiste. Ahora lo vuelvo a ver. Pero este proceso le vamos a llamar proceso primario, ¿no? Primario. Es decir, tiene todo un despiole. Y Freud le llamaba que era como los momentos de conjunción de estas fuerzas transformadoras, que son mecanismos de defensa que pone el yo, entonces hace que se desplace, que se produzca un efecto de la represión, que haya una condensación, bueno, que haya muchas cosas que hacen que sea muy disparatado y que esto lo tomaron de manera deliberada a principios, ¿no? del siglo XX, todo lo que es el surrealismo, ¿no? Desde Buñuel en el cine, Miró, Dalí, etcétera, como los más conocidos, pero también muchos surrealistas franceses. Pero cuando yo les cuento a ustedes un sueño, cuando les cuento que soñé que en un tanque de agua, no sé qué, estaba en la bicicleta, yo entraba, pero en realidad era un departamento y quería estar ahí porque me queda cerca, no sé qué, y con quién estaba, yo ya no cuento el sueño tal como lo soñé. Lo primero que hago es una imposición lógica. ¿Para qué? Para que tenga la estructura narrativa. Esto para mí es muy importante porque es parte de la base del curso de cine y psicología y de lo que estamos haciendo ahora en relación a la pandemia que charlamos en la semana anterior. Van a ver que ahora, entre hoy y mañana, se van a dar cuenta en el acto. No en el acto, en el proceso. Entonces, todo eso que provocaba angustia, frustración, deseos sexuales no satisfechos, infantiles, reprimidos, lo que ustedes quieran ponerlo, mezclado con restos diurnos, cosas que me pasaron porque pasé por el tanque, lo vi ayer porque quisiera que otro lo tenga, etcétera, 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 y que inclusive algunos pueden ser una duermevela, ¿no? Que le dicen esa cosa entre que estoy durmiendo y creo que no me dormí, ronqué, dormí, fueron 15 minutos, soñé, y que a mí me parece que no dormí, que fue un minutito, y que a su vez el sueño me parece largo como si fueran horas. Todos esos efectos y que hacen como esa menezunda, como ese sancocho, es el proceso primario, ilógico, atemporal, etc. Pero cuando ya lo cuento, un proceso secundario de ese Freud, que no importa el nombre, pero básicamente es decirle que ya le pongo temporalidad, que ya hago algo parecido, y voy a tomar esto de Elsa, gracias Elsa querida, que dice, siento un fuego. Ya, la palabra es siento un fuego. O sea, no es que ve un fuego, no es que porque dice siento, o sea que hay algo que nosotros ya sabemos que utilizamos símbolos. El fuego puede ser la pasión, al decir siento es una pasión.
un motor, dice. Estoy escribiendo, habla en gerundio, siente y escribe. No, gracias, agua no. ¿Eh? Como un haiku, qué bonito. Entonces dice, no, no apaguen esto que es mi motor, porque lo dicen así. Bueno, acá hay un ejemplo del proceso primario y el secundario, o sea, ya está ordenado, ya hay una composición del yo. Entonces dice, siento fuego, un motor, estoy en llamas, estoy escribiendo. Yo podría sacarlo, estoy escribiendo y siento un fuego, un motor, no, gracias, agua no. Si le saco, estoy escribiendo, puede ser que esté apasionado por una persona, por un novio, una novia. Si digo, siento un fuego, un motor, no, gracias, agua no, puede ser que sea una interpelación a que se me está quemando el motor de un auto. O puede ser que efectivamente se refiere a otra cosa apasionada que pudiera ser escribir, hacer el amor, pintar, lo que fuera. Si saco le estoy escribiendo. Porque todo ahí es metáfora, ¿no? Si siento fuego, un motor, no, gracias, agua no. O sea, no apaguen esta llama que se encendió. Y todos tenemos capacidad para manejar con excepcional destreza las metáforas, ¿eh? Las reliteraciones, las metonimias, bueno, todo esto que estudiamos cuando estudiábamos en las letras, o sea, formas transformadas de expresión que gozamos en una poesía, que las disfrutamos enormemente en una fotografía, que las podemos ver contempladas en una obra de teatro, en una obra de cine, y no hace falta que nos explique, ¿eh? No hace falta que nos expliquen y que nos digan que si Almodóvar lo pone rojo ya sabemos que es pasión, ahí como Elsa, ¿eh? Entonces qué es el motor, si el otro pone negro ya sabemos que tiene que ver con el luto, si es blanco con la pureza, o sea, ¿por qué? Porque hay cosas que idiosincráticamente ya están aprendidas, que son culturales, siento atrás una selva de clives, ¿no? Entonces lo hago comunicable tal cual como dice la Bibi, ese es el proceso secundario. Hasta acá estamos, esa es la producción en los sueños. Ya esa poesía es proceso secundario. Perfecto el ejemplo. Gracias, Elsa, y a todos. Ese es el proceso secundario. Que yo les cuente el sueño es el proceso secundario. ¿Por qué? Porque Elsa, como yo, si les cuento un sueño, o cualquiera, estamos haciendo un esfuerzo que ya es expresivo y comunicacional. Quiero contarles algo. Aunque una poesía no quiera contar, porque no haya una narrativa o no haya una acción dramática, es decir, quiero que se entienda. O sea, hay algo de eso que tiene que entenderse. Aunque sea una palabra al viento, aunque sea un poema surrealista, aunque sea una performance donde decir, no importa a qué apela, no a la comprensión, pero algo digo de algo. Entonces si pongo un buzo, la otra vez vi que una obra de arte premiada era nada, una ropa tirada e iluminada. Bueno, eso es una expresión del artista, podrá decir que no es esfuerzo, que ganó una bienal con eso, pero había todo. Cuanto más minimalista es, cuanto más recursos del arte pobre, el escénico, la performance, el post-porno, todos estos números enormes de géneros y subgéneros, son esfuerzos cada vez más vinculados a volver a esto de una simbología que quiere decir y no quiere decir. Que en realidad que está puesto inclusive en un símbolo. Y esto era una ropa así, entre medio vieja y tenía algunos lentejuelas y canutillas así muy brillosas y otras medio como andrajos, ¿no? Entonces uno, de eso está la obra y es como que, y esto es muy importante, uno proyecta ahí en su acto interpretativo lo que uno cree, sienta o piensa, el otro lo deja como un estímulo. ¿Estamos? Hay que tener inspiración para ser creativo, dice Olga Marzolini, y estoy de acuerdo. Inspirar. Gracias, Olga. Esta clase está maestro porque me lo están dejando ahí picando a lo que necesito para seguir. Dicho esto de Freud, esto es inspirar y exhalar. Ins, lo que me mando adentro, lo que yo respiro, lo inspiro, lo traigo de afuera hacia adentro, y la exhalación es lo que sale, lo externo, lo que era. Entonces, tomé el oxígeno y saco el anhídrido carbónico. Gracias, Olga Marzolini. En el acto creativo, dicho de Fiorini, dicho de Freud, pasa esto, ¿no? Nada, el temor de la pandemia, las sensaciones de soledad, el temor de que le pase algo a mis hijos en términos económicos, la misma temor a la muerte,
que me enferme y algo me pase, que esto se prolongue por muchísimo tiempo, el cansancio de estar apartado, la ambigüedad y la ambivalencia. Hola, Eurídice querida desde México, muy buen día, ojalá alguna vez nos conozcamos en México, o acá en Córdoba, Eurídice. Gracias, buen día, buena semana. Aunque les decía yo en este acto de inspiración, no voy a seleccionar solo el oxígeno. Si estoy en un aire contaminado, si estoy en algún lugar en la Ciudad de México que puede estar muy contaminada, o acá en Córdoba, en 27 de abril, algo así, y voy a hasta incorporar metales, smog, anhídrido carbónico también, entonces seguramente me va a afectar negativamente porque estoy llevando eso a mis pulmones, ¿no? Y a mi torrente sanguíneo. Pasa, entonces les decía, en estas épocas, ¿qué seguramente hemos inspirado? Cosas muy bonitas, experiencias muy lindas. ¿Eh? Seguramente hemos inspirado, otras, otros componentes, que son dolorosos, otros componentes que son frustrantes, otros ambivalentes, entonces me tengo que cuidar porque tengo ganas de salir, otros procesos que también han sido mediatizados, muy difícilmente, no digo que no, pero no es común que todos digamos, sí, lo que tengo mucho miedo es a morirme o a enfermarme, algunos lo pueden decir, pero otras veces ese miedo no se expresa, entonces actúa de manera muy transformada, entonces puede ser una defensa fóbica, me quedo, me aíslo totalmente, o estar controlando y ordenando las cosas, ¿no? O sea, todo eso, todo lo que va sucediendo, de alguna manera va siendo procesado, ¿no? Y va siendo procesado con transformaciones. Entonces, si yo escribo una poesía sobre la pandemia, pinto un cuadro, hago collage, ordeno, bueno, son formas de sacarlo. Si yo ordeno, no hay un acto creativo. Puede que haya hasta un acto compulsivo, ¿no? Pero sí es una mediación de poner orden afuera lo que quizás está desordenado adentro. O además, porque aprovecho el tiempo, lo primero que la gente hacía. Y ordeno los armarios, ordeno el patio, hasta que ya tengo todo ordenado. Entonces, por ahí puedo percibir, vuelvo a decir lo mismo de la semana anterior, que lo que tengo que abocarme es a mí desorden interno si me ha desordenado. Porque muchas veces esta pandemia, la cuarentena, hay gente que no la ha desordenado, sino que la deja en un lugar más cómodo, no le gusta salir mucho, no le gusta estar con otros. Tengo mi sobrino, mi hija, que a ellos les gusta y a otros no, ¿no? Unos lo sufren porque aman estar con los otros y otros dicen, no, mejor, ojalá todo sea virtual. Entonces, vuelvo a decirlo, no podemos interpretar, no podemos hacer ninguna barbaridad, ni intervenir si nosotros no leemos qué significa esto en el otro, en la otra persona, en su recorrido vital, en su trayectoria de vida, en su personalidad, en sus defensas, en sus gustos y en su idiosincrasia. Entonces, eh, para algunos, esto puede ser una fuente de estrés, de desorganización, de desesperanza, de angustia, de temores, de bronca, y muy seguramente, todos, todas, todos nosotros, y aunque les moleste después voy a explicar por qué el decir nosotros, ¿no? Para no ser tan binario, ni todos ni todas, algo de esto hemos vivido, no podemos estar ajenos a esto, ¿no? Puede que se haya transformado en una pelea, en un acting, puede que se haya transformado en un griterío, en una expresión de violencia, puede que se haya transformado en una expresión melancólica, donde esa agresión se vuelve hacia el yo, entonces puede que se haya transformado en una somatización, o sea, en un desplazamiento, en donde se pone en el cuerpo, entonces puede que hayamos hecho otros síntomas, ¿de acuerdo? Y todos estos, yo no voy a hablar de normalidades, pero son reacciones esperables, ¿no? Pero en algún punto puede que todos estamos invitados. No sé si todos lo podemos resolver de igual manera, pero sí nos interesa analizar ese proceso y verlo, que demos algunas respuestas creativas orientadas hacia específicas expresiones del arte, ¿no? Escribir, por eso por ahí emerge que ahora escriba,
otros que por ahí pinten, otros que se hayan dedicado a tomar estas clases por internet y entonces a hacer algo. El insomnio puede ser que te afecte, sí, porque el insomnio, miren lo que es, te protege del sueño inclusive, o sea, porque por ahí es tanta la angustia, tanta la ansiedad, que no te deja que el sueño se relaje y además el sueño va a producir contenidos. Si son muy terribles lo vamos a reprimir, entonces decimos no me acuerdo nada, no soñé nada, ¿no? Entonces es muy común que haya habido trastornos en el sueño, en la alimentación, comer más, lo que les decía en el principio, porque esos son otras respuestas o estrategias de afrontamiento que son muy adaptativas, pero no son tan sanas, porque nos hacen sufrir, nos hacen padecer la falta de sueño, padecer la ingesta excesiva de comida, padecer los conflictos, la tristeza, la melancolía. Entonces, es esperable que muchas de estas puedan haber pasado. Y a la gente muy creativa le ha pasado peor, porque todo el tiempo está creando, haciendo teatro, entonces esto lo ve como una enorme amenaza, ¿no? Muchos talentos creadores han sido malos estudiantes, por eso creo que para ser creativos no hace falta la inteligencia. Es otro componente, vamos a ver. Yo hago limonchelo y además me lo chupo desde la titi. Bueno, ahí viene la diferencia entre la rutina y la creatividad. Si ya haces litros y litros y litros de limonchelo, ya la creatividad fue la primera receta. Después la reproducción en serie, como la serigrafía, ¿no? Es decir, cocinar, también cocinar pues es un acto muy creativo, pues si después siempre hago un fideo con crema, es decir, deja de ser creativo y pasa a ser algo rutinario, cansador, insoportable, ¿no? Lo que le pasa con qué hay de comer, qué vamos a comer hoy. Porque no se puede ser creativo en la comida todos los días. Pero además hay nutrientes, ¿no? Libros de cocina, libros de pintura, videitos de cómo hacer las cosas. Hay videitos con porque la vida se grapa, ¿eh? Eh, entonces lo que les decía, Fiorini toma esto, entonces lo corre del sueño y lo pone en la vida y en la integridad psíquica. Si yo he perdido, he enviudado, si he perdido un trabajo, si siento que he perdido mucho en esta cuarentena, si extraño a las personas, o si tengo una crisis muy distinta, sí, hay distintas clases de inteligencia. Ya vamos a abordar la inteligencia y la creatividad, tranquilo. Eh, entonces, si hay en ese sentido una crisis, el yo, cuando tiene mucha angustia, si la crisis es muy terrible, se confunde, hay estado de confusión, hay enojos, hay... esto se está convirtiendo en un tráfico de bebida, me parece muy bien. Hay una cantidad de componentes emocionales que el yo no las puede contener, ¿no? Sus mecanismos habituales de defensa, desplazamiento, negación, racionalización, proyección, transformación en lo contrario, etc. Todo eso desborda, la angustia sale y entonces existe la percepción, la vivencia y la sensación de el estallido del yo. Uno dice, basta, no quiero más, no quiero vivir, o se enoja, entonces es como si, no vamos a hacerlo, pero esto, si la angustia se descontiene, si yo lleno líquido, se derrama. Eso no es drama, pero lo pienso. Pero si esto se me cae, el continente de la angustia se voy a... Pero no solo lo que contiene la angustia, sino lo que contiene los recursos, por decirlo gráficamente, se destruye, entonces tengo que volver a armar la taza. ¿Para qué? Para que contenga diferentes montos de angustia, diferentes recursos psíquicos, diferentes fuentes de creatividad, etc., ¿no? El momento del estallido, esta pérdida de integridad, ese momento de estallido brutal, es sin duda el más largo vivencialmente, porque siento que no puedo vivir más, que el conflicto no da más, etc. Eh, y además siento que nunca se va a acabar, es una sensación horrible, ¿no? Cuando estoy depre, cuando tengo una pelea, una separación, un divorcio, esto, y después uno vive y dice, ya la pasé a esa crisis matrimonial, ese divorcio, salí adelante, hay fortalezas inscriptas, ¿no? En el yo. O al revés, puedo haber sentido que la pasé pésimo. Entonces, en ese sentido, y esto es muy importante para nosotros, pero muy, muy importante, acá empieza a trabajar algo que es lo que les dije previamente, tengo que tener un registro sensible de mí mismo, de los otros y del contexto,
y percibir esta ruptura, percibir y sentirla, ¿no? Es decir, si hago, muchas veces hago para no sentir, ¿no? Porque puedo presentir, no es redundante, ¿eh? Son todas borrachinas. Sí, denle al trago, diviértase en esta clase. No es un mecanismo adaptativo, pero el alcoholismo es una tendencia tan común que por ahí ayuda. ¿Eh? Por eso las crisis son oportunidades, sí, efectivamente. Entonces, es tan fuerte ese estallido que en el mientras tanto no puedo hacer otra cosa. Estoy abatido, digo, no quiero seguir más, la vida no tiene sentido. Bueno, todas esas expresiones son muy positivas, digamos, en el sentido de que es horrible vivirlas, pero muestran que el yo necesita descanso físico, necesita apoyo social, necesita caricias, necesita restituirse, necesita tiempo, necesita empezar a procesar algo, así como el sueño es una forma de resolución y mediación. ¿M? Entonces lo que les digo, va a ayudar a resolver un conflicto de manera inconsciente, pero no me sirve así solo si después yo no lo interpreto. Esta es la gran genialidad de Freud. Produzco, pero si no lo entiendo, no le puedo sacar el jugo. O le puedo sacar un jugo porque se produjo la descarga, comprendí, me alivié, pero la interpretación servía para comprender otros características que hacen sufrir, que eran los síntomas, ¿no? Entonces ya con soñar es hermoso. Si comprendo, un montón. Si lo vinculo a mi vida, mejor aún, más mejor. Y si a su vez eso me ayuda a tratar un síntoma neurótico, un padecimiento, etcétera, o una angustia, aún mejor, ¿no? Porque el sueño puede decir mucho de mí que yo quizás no soy capaz de darme cuenta qué quiere decir de mí. Bueno, ese efecto de traducción es el efecto de la interpretación de los sueños. Bueno, en la obra de arte es como más evidente. ¿Qué dice Fiorini? Va a haber un proceso que es terciario. ¿Eh? Y cuando digo que es terciario, porque no es exactamente el secundario, sino que con estas astillas, ¿no? Con estos añicos, no hace falta que sean infinitos, ¿no? Con estos pedazos donde lo que estaba unido como rompecabezas se rompió, no voy a poder armar el mismo rompecabezas, ¿no? Esta metáfora de que yo no voy a, o sea, poder armar con esto, va a quedar como quebrado, como resentido y se va a ver la unión de la gotita, ¿no? Pero si fuera algo que yo puedo volver a cocinar y volver a armar, o sea, algo más orgánico, o si fuera una cerámica que yo puedo, o un plástico que lo puedo reciclar, o una cerámica que yo podría, me parece muy bien. Dice que la culpa la tiene Alejandro porque anoche nos dijo que si nos gustaba casarnos, las botellas que brindáramos. Sí, 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 me parece muy bien. Entonces, en ese sentido les digo, yo tendré que restituir esa integridad y esa sensación de completud. ¿Para qué? Para encontrarle un nuevo sentido a eso que estoy viviendo. Por eso después dice, sí, qué bueno que pasé esta crisis. Pero ahora vamos a hablar en la próxima clase de mañana de cómo son esos procesos, ¿de acuerdo? Secundarios y terciarios. ¿En qué sentido? Ahora nos interesa el sentido, es cómo recojo, y acá sí tiene que ver lo que decía en el principio, estas cuestiones resilientes, estas astillas y me armo de nuevo. Porque no es la pegatina del collage, donde corto, creo, veo que puede ser curioso, que puede ser resaltante, o al contrario, que puede ser armónico, sino que esos son pedazos de mí, ya no es algo puesto fuera, palabras que yo los voy a usar, ¿eh? Colores acrílicos o pasteles que los voy a mezclar y los voy a poner en formas, ¿no? O arcilla que la voy a moldear, o imágenes que las voy a editar. Ya son mis partes, y esas mis partes, por decirlo de manera directa, más de mis partes actuales, mis partes históricas, por decirlo, si pudiéramos decir partes, ¿no? O sea, lo que hay de mí en el presente, en estos restos que son momentáneos. Y si tenemos insomnio pueden hacer dos cosas: chupan, se duermen, pero el alcohol te inhibe el sueño. Está buena la pregunta, ¿no? Si tenemos insomnio, no estoy diciendo que haya que soñar, ahora vamos a entrar a comprender esto, sino que lo que vos hagas con lo que ha sucedido, Silvia, puede que el sueño contribuya, pero si, bueno, ¿qué hacemos ahora con la vida? Que yo, en mi caso, se habrá encerrado,
las chicas tuvieron que dejar de trabajar, tuvimos que responder a juicios, o sea, ¿qué hacemos con todo eso? Bueno, y la gente dice con inteligencia, bueno, hay que seguir para adelante, está bien, pero también hay que detenerse, también hay que sentir esas pérdidas, también hay que verse en astillas, no sé si me explico. ¿eh? En esa, ese es el acto restitutivo de la creatividad, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, quizás no solamente limando las asperezas, las cicatrices, sino que partiendo aún más, ¿no? Entonces, si se me quedaron en pedazos, no me sirve como pedazos, tendré que hacerlos polvos para después unirlo con algo nuevo, con algo distinto. Entonces, lo que va a salir no va a salir igual que lo que éramos. ¿eh? Tiene que tomar inspiración de lo de afuera, elementos de lo de afuera, ¿no? Si ustedes se lo rompen las cosas y quieren dejar pegado, no, capaz que no les queda algo tan bello, se nota que es un cacharro pegado. Pero si con eso hacen mosaicismo y lo mezclan con otras cosas, y ya no es el jarrón, pero algo de aquel jarrón que era, queda en una muestra de mosaico, ponele, ¿no? Algo como el ave fénix, ¿no? Entonces, los recursos terciarios son estrictamente los vinculados a las amenazas y a la consecución de que de la desintegración del yo. Cuando uno siente que está estallado, cuando uno va sintiendo que ha perdido mucho. Dice, este proceso terciario lo vemos solo en el arte o se trata de actitudes de la vida. No, casualmente, Nidia, es en el arte y en nosotros mismos, porque ya no es un proceso inconsciente como al inicio del sueño en el primario. Ya no es un proceso organizador de ese primario como el secundario, donde cuento, le pongo lógica y digo esto es lo que soñé, sino que es un proceso creativo con los restos de mí mismo, con lo que tomo de afuera, con los recursos que me dan los otros, creo en mí algo nuevo. Y esto es lo que definitivamente contribuye a que yo no haga actos repetitivos, que peleo, 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 peleo. Porque está buenísimo hacer el limoncello o lo que hace la Bibi, la ruda, ¿cómo es que se llama? Sino el patchwork que hace Ana, las pinturas que hace Ana Zaini, o lo que hacemos nosotros con nuestra vida. Sino que mientras hacemos 7 litros de limoncello, se nos ocurren cosas, ¿no? Es decir, bueno, cómo resolver este problema, cómo ayudar a un hijo que le falta plata para pagar el alquiler, cómo economizar tal cosa, qué cosas hacer para poder conciliar el sueño, porque el acto creativo es con nosotros mismos, nuestra vida y las cosas que nos pasan. Ya nos vamos a meter mañana en esto, ¿no? Esto ya es el primer capítulo del tema, antes estuvimos en la introducción. ¿eh? No sería lo mismo, dice, pero sería creado con la misma materia, recreada. Totalmente de acuerdo. Pero además dice Beatriz, no será lo mismo, dice, pero se ha creado con la misma materia. Esencialmente sí, con uno mismo. Pero a su vez voy a encontrar otros aditivos. La palabra de un amigo, lo que saqué de una clase, recuerdos. Hay muchas cosas que son... pero tiene que haber una vuelta hacia el sí. Si solamente troto, camino, cómodo, si me ponen un acto creativo, si me si me sirve para abocar a los problemas, está bárbaro. Pero si siempre lo hago mismo, como que siempre me peleé igual. Entonces cada 2 o 3 días tenemos la misma pelea, uno siente que es una repetición, tras una repetición, tras una repetición, el día de la marmota, donde no me acuerdo que antes hice lo mismo y hoy hago lo mismo, hasta que empiezo a despertarme, porque eso es parte del día de la mascota, del día de la marmota, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Es decir, está bueno que tenga repeticiones de mismo, las mismas peleas, mismas salidas, y después, bueno, basta con esto, no puedo, o solo empiezo a hacer algo distinto, o encontrarme con que hay cosas con las que no puedo cambiar y otras que sí. Entonces esta recreación a la que hace referencia Beatriz también es con mis propios elementos, pero también con adiciones que saco de otros lados, ¿no? Desde la goma para pegar, el agua que necesito para rearmar la pasta de la cerámica, lo que fuera, es con otros recursos también, algunos externos, otros internos y unos que emergen, ¿no? ¿Vieron? A mí me pasó, todavía la tengo, hay una caja de hace años con cartas. Entonces yo empecé a hacer collage con estampillas de Alemania, de España, de lugares donde he vivido. Pero uno empieza a releerse y dice, wow, qué loco lo que escribió a los 15, mirá lo que me decía mi mamá. Uno empieza a renovarse cosas porque ve cosas que están en uno y uno no sabía que estaban, ¿no? En su propia trayectoria vital. Bueno, y así con infinidades de recursos, no puedo decirles cuántos, plantas, intercambiar plantas con mi sobrina, que renovar la tierra, bueno,
Porque decir, esas son cosas que haces. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué sentimos con nuestros propios sentimientos, nuestras propias sensaciones, ¿no? Con nuestros propios pensamientos? Ese es el proceso terciario. ¿M? Sí, hacer Titi, pero vale como acto creativo, y sí, porque uno además da vida, ¿no? Es decir, capaz que no hace tanto, pero la composición, que esto se vea así, que se vea allá, sí, vale. Pero acá no hace falta que seamos grandes artistas. Estos actos rutinarios, eh, pasemos a la caña, al baile casero. No siempre lo mismo. Ah, cuando hagas baile casero avísame, que me encanta. Esto que les decía, no sé si hay ciertas rutinas también en el arte creativo. Te tenés que sentar, tenés que agarrar el cuadernito, escribir, sentarte frente a... Hay rutinas, porque si no, no se crea, pero a lo yo que me quiero referir es no solo a los actos creativos artísticos, expresivos, digamos, sino fundamentalmente a los actos artísticos y expresivos que hacemos con nuestros propios materiales, donde nosotros somos el lienzo, nosotros somos el cuadernito en el que vamos a escribir y tomamos nuestros recursos, nuestras temáticas, nuestros problemas, nuestras angustias, todo lo que nos ha sucedido para con lo que ya se rompió, con lo que no está, llámenle la normalidad, llámenle lo que no está como estaba, eh, el CEPRAN, lo que no está como estaba, qué sé yo, son tantas cosas que no están como estaba, eh, porque todos por momentos somos creativos. Sería destruir o aniquilar las cosas perdidas, dolorosas o dañinas en nuestras vidas y armar y crear en positivo otra mirada, pensamientos para nuestro mejor estar. Sí, es una definición. Eh, hago, y por eso me siento vacía. Puede pasar eso, Silvia, que es esta cuestión de que en algún momento el hacer es en el afuera. En algún momento le decimos, bueno, ¿y ahora que estoy? Consigo cansarme, que está bueno. Consigo sacar cosas adelante, que es fabuloso. Pero en algún momento ese vacío nos contacta con algo de angustia, que el hacer nos distancia de ese momento angustiante. Porque muchas veces creemos que no nos mancamos. Yo particularmente que te conozco, va a vivir la angustia bien, ¿no? Eh, pero es como este equilibrio, o sea, hay que mantener ciertas rutinas, hacer, porque no podemos estar todo el día tirados en un ocio creativo o deprimidos, ¿no? Porque muchas personas hacen y otros no hacen nada, ¿no? Entonces la angustia les gana totalmente. Bueno, es esta cosa entre sostener algunas rutinas, porque el acto creativo no va a ser tipo Dios o Zeus que voy a inventar todo de cero, sino que es tolerar esa angustia, lo que preguntaba Silvia, ¿eh? Poder pasar esos insomnios, que es lo que decía Michelotti, Susana, y a su vez, ¿no? En algún punto tocar estos pequeños abismos. Yo les aconsejo que no se vayan a los abismos más profundos, ¿no? Abismitos, pero uno llega, ¿no? Y bueno, si es una neurosis, sí, bueno, esto es lo que nos tenemos que ver todos nos tenemos que ver con nuestras propias neurosis, ¿no? También es interesante lo que pregunta, porque no todo es neurosis en sentido negativo, las neurosis son las contradicciones, esos síntomas con los que tenemos que ver, que también tenemos que tolerarnos, que va a haber cosas que así somos nosotros, así somos de jodidos, de complicados, de lo que fuera, o de evitativos, ¿no? Y sí, me parece, solo lo doloroso, creo que reconocer lo bueno en la vida puede participar en la creatividad, totalmente, en ningún momento he dicho que sea solo lo doloroso, ¿no? Sino que lo doloroso también es el ingrediente, la contradicción también es el ingrediente, la frustración también es el ingrediente, la pena también es el ingrediente, pero que lo que ves, el color, tus fortalezas, porque no lo armo solo desde mis debilidades, mi confianza en mí mismo, mi voluntad, mi sentido del amor, el tema de que tenga que cuidar una planta, cuidar a mis hijos, todo esto, ¿eh? Sí, la etapa de no hacer nada, uno va entre hacer mucho y hacer nada, no sea un problema, pero todo esto de que haya una vuelta hacia el interior, voy a descubrir no solo las astillas de esto que perdí, ¿no? Sino que también los recursos que tengo, porque cuando estoy en crisis creo que no sirve para nada. O sea, digo, eh, también es la expresión de un impulso. Digo, no sirve para nada, no tengo ni idea, no quiero seguir adelante, ya no puedo hacer plancha, estoy engordando, no sé qué. Todos esos lamentos también se van a transformar en algún momento, ¿no? Hay que jadear en el momento oportuno, es normalizar la respiración, Diego, tal cual. Porque hay veces que estoy ahogado, ¿no? Miren, otra vez escuchaba una alumna que le dirijo la tesis, que por ahí lo llama, y su cuñado, ¿no? Trabaja en el 107, ¿no? De cantidad de suicidios que se han dado,
porque la gente se ahoga, muchos más, no sé, una barbaridad, 3 al día, que creo que no nos autorizan a publicar, una barbaridad. Y muchos por ahorcamiento, por asfixia, ¿no? Entonces esto que les digo de la inspiración y la exhalación es, bueno, dejemos que entre. Tomemos aire, podés hacer nada, ¿no? Pero después tenemos que producir con eso un filtro que nos oxigene, que nos dé oxígeno a la sangre, que llegue y que saquemos, ¿no? Eh, pero ese es como más valorado lo apasionado, doloroso. Sí, sí, yo creo que sí. Lo que pasa, ¿sabes por qué Nidia es como más valorado en la creatividad lo doloroso? Porque nos ayuda a resolver el conflicto, la creatividad, salir adelante. ¿M? Nos ayuda a encontrar una respuesta. En cambio, lo que es muy placentero no nos invita a crear, nos invita a disfrutarlo, ¿no? Es como, es una cosa el que inventa una gran receta y otro el que la come. El que la come ya está satisfecho, es qué rico, qué bueno, cómo lo hiciste, pero el acto creativo fue del otro, ¿no? Nada, tejer, inventar distintos modelos, lo que fuera, ¿no? Pero sí me parece, lo vamos a hacer mañana, que vamos a tener que hacer un poquito más de concentración en esta polaridad, en este pasaje que es de los hechos y de las acciones creativas, tejer, hacer limonchero, lo que fuera, a nosotros, tejernos, ¿no? A lo que hacemos con nosotros mismos, porque descubrimos después que soy capaz de seguir adelante a pesar de lo vivido, porque encontré una respuesta o voy a encontrar una respuesta, ¿no? Y van a accionar mucho la confianza, porque no es sencillo lo que les digo, cuando todo está estallado en pedazos, mi confianza en mí mismo claudica. Cuando perdí a mi compañero de toda la vida, ¿no? Estaba pensando ahí en la Titi, o a mi hija, etcétera, pienso que la vida no tiene sentido. Entonces, ¿cómo rearmo todos esos pedacitos y sigo adelante como viuda y no me muero? O cuando he perdido un hijo y no me muero, así porque recojo esos pedazos de mí, armo cosas y las armo con otros, o sea, con alguien que me acompaña, con alguien, es que muchas personas que nos acompañan. eh, y es un viaje hacia el interior, pero también al exterior con otros, ¿no? Esto que les digo de Marina Walsh, es decir, dame la mano y vamos allá. Como dice la Biblia, en algún momento va a surgir otro deseo, pero en el momento en que bancar, que es tristísimo, que es dolorosísimo, que la vida no tiene sentido, todas estas sensaciones de angustias que me invaden, y en dirección, gracias, la C les va a cerrar esta clase, que es rearmarse y crearse todo el tiempo. Por eso no es el acto creativo solo de lo que hacemos, que está piola, pero eso también es hacer en el afuera, sino que digo es hacer en el adentro también, no opuesto. ¿No? Decir, bueno, ¿y qué hago con esto? Entonces vuelve la libido, vuelvo a tener ganas de besar, de encontrarme, de, de transmitir afecto, aunque no lo pueda hacer físicamente, de que me deje ayudar y que pueda ayudar a los otros, de tener la serenidad, de disfrutar cosas pequeñitas, pequeños movimientos, ¿no? Vieron los minimalistas, el arte de lo pequeño, la sutileza, que quizás antes necesitaba gestos exagerados, reuniones multitudinarias donde hasta me perdía. Entonces hay todo en esto, muchos actos creativos que nosotros vamos a empezar a verlos hoy mismo. No, hoy mismo no, mañana, pero con nosotros mismos, ¿no? Con nosotras, dirían ustedes, con nosotras mismos, ¿no? Entonces voy tomando esto y no excluyo la emoción, porque por ahí yo con todo cariño les digo, pero hago limonchelo, ¿eh? Nos gusta el tango. No sé bien qué era. Ah, que nos gusta el tango de esta cosa melanco, sí. Bueno, primero hay que partir, después vivir y andar sin sentimientos. Naranjo en flores, muy fuerte, ¿no? Eh, entonces, de esas nadas podemos terminar en el suicidio, ahogados, ahorcándonos, asfixiando, podemos terminar en el enojo, puteando, matando a otros. Si hay expresiones intermedias, no tan intensas, vienen bien. O podemos terminar creando cosas, ¿no? No es fácil porque la creatividad no es una materia sencilla para todos. Pero bueno, un acto psicoterapéutico es un acto creativo, ¿no? Cuando me doy cuenta de algo, ¿eh? Eh, cuando, uy, lo siento, Inés. Entonces cuando voy a un psicólogo, charlo con una amiga, me doy cuenta de algo, esa es la obra de arte. Pasaron cosas inconscientes que yo no sé qué hice para darme cuenta, pero también una conversación lo me dio, también el otro me dijo, che, pero está muy parecido a tal cosa, o volvés a hacer lo mismo. Entonces creo que rearmarme y salir adelante dice sabiendo que todo dependía de mi fortaleza. Sí, sí, eso es muy importante. Entonces es más fácil sobreponerse en las personas más fuertes y más flexibles. En este sentido, ¿no? Decía Silvita recién, bueno, está perfecto hacer y no hacer, pero hay que dejarse llevar en que
algo de la flexibilidad va a aparecer, porque muchas veces el hacer para no sentir o el no hacer para dejar invadirse es porque tengo miedo a quebrarme, ¿no? Y el psiquismo puede ser más flexible, en algunas personas no, porque son muy rígidas, ¿no? Eh, y procesar esto, ¿no? El miedo a cómo la muerte dice asfixia, dice el no aceptarlo, pero también la muerte, el COVID asfixia en serio, aceptes o no aceptes, porque acá hay miedos que son reales, ¿no? Que no son fantasmas, ¿no? Que no es el fantasma de Shakespeare, ¿no? Que no son los fantasmas o los temores que nos hacemos. Hay miedos que son reales, se murió tal. Le mando un beso enorme hoy a Beatriz Rapela, que falleció Roberto, el marido. Así que hablando de estas muertes que son reales, son cosas reales que tenemos que procesar, pérdidas reales, ¿no? Enfermedades reales. Y eso implica, vuelvo a la clase de la semana anterior, que esas pérdidas sí o sí es una vuelta hacia el yo, ¿no? Pierdo algo que amo, pierdo algo que puede ser ambivalente, se me plantea una vida distinta sin esta persona o sin este estado. Entonces implica un trabajo, no un acto solo, un trabajo cuyo resultado puede ser un florero, un cuadro, el Guernica. Miren de semejante destrucción, bueno, y qué creativo, no nos comparemos con gente así, pero bueno, implicó un proceso. Es muy linda la historia del Guernica, cómo se lo encargaron a él, se lo encargó el gobierno español, y después de que vio ese bombardeo, él se puso a trabajar y estuvo meses sin responder, y después intensamente trabajó y produjo esto, ¿eh? Entonces, hay un trabajo creativo. Ese trabajo creativo, me alegro Inés, implica el procesar todo esto, ¿no? Y tiene momentos de mucha intensidad. Cuando digo mucha intensidad, es de sensación de inutilidad, de angustia, esto que les decía, que no puedo con mi vida, que no puedo con mis cosas, que no puedo con mi familia, como la ansiedad frente a la hoja en blanco. Tiene momentos de mucho entusiasmo en que produzco. Tiene otros momentos muy críticos, ¿no? Sumamente críticos con nosotros mismos, y así no sé para qué lo hizo. Algunos, por supuesto, reflexivos, y como es un proceso, es un trabajo creativo, es tratar de ligar las emociones a esos esfuerzos reconstructivos, digamos, recreativos, y a esos destellos que hay hecho, y otros que voy a quitarme inclusive, no solamente los que he perdido, sino otros hábitos que voy a dejar, otros que voy a valorar y decir, no, esto ya no me sirve más, entonces yo lo renuncio, no me lo quitan. Es duro, sí, pero seguramente lo has hecho vos y lo hacemos todos. Quizás algo que nos ayuda a ser más flexibles no tendrá que ver con jugar, imaginar todo el tiempo, Euridice. Eso es genial. Y ayudarnos con los otros, y ayudarnos con las artes, y dejarnos invadir por una poesía, por un trabajo inventivo, por lo que fuera, ¿no? Por un consejo, dice. A veces jugarse hasta reírnos de nosotros mismos, imaginar más de un presente, todas esas son ejercicios hermosos. Imaginarse que esto no va a ser para siempre, yo diría, ¿no? Y en ese sentido, es decir, imaginarse todo lo posible, ¿no? Porque nosotros muchas veces el miedo se abre un posible futuro. Sí, ¿quién dice? Esto que les digo, bueno, ojalá Euridice venga a Argentina alguna vez, o yo en México, uno tiene que visitar a alguien que conoció en la virtualidad, porque nosotros estamos con esto de la incertidumbre. Es cierto que es una incertidumbre, generalmente sentenciada como negativa. Y es cierto, cuando terminará, y cuando nos van diciendo plazos malos, pero más posibles lo tomamos, y bueno, no volveremos a mitad del año que viene. Bah, ya algo por lo menos sabemos. Es decir, pero también hay otras incertidumbres positivas, ¿no? Y si en medio de esto voy manejando más la tecnología, y si conozco a alguien por internet, y si en medio de esto refundamos y hacemos una cosa que nunca pude hacerlo en la vida porque no tenía tiempo, en el sentido de esto que dice Euridice, de imaginarse no solo los escenarios negros, oscuros, grises, dolorosos, tormentosos y que dan miedo y mucha ansiedad, sino también hacer un esfuerzo creativo, porque la creatividad es un trabajo. ¿Sí? Entonces, todos los que trabajan más psíquicamente, que se dan la oportunidad de analizarse, de reflexionar, no digo siempre con un psicólogo, pero si lo hacen con un psicólogo, pague su psicólogo, que le hace muy bien, el psicólogo tiene que trabajar, la psicóloga. Pero ya sea charlando con los amigos, reflexionando a través de una lectura, todo trabajo interior, no solo exterior, por eso les digo la creatividad puesta afuera, visible para los otros, y la interna que después va a ser visible para los otros, porque estoy más armónico, molesto menos, rompo menos las tricotas,
soy más autónomo, también los otros lo valoran, pero primero es entre interno y externo, ¿no? Y si no se puede cambiar esa parte de la vida, siempre hay partes que se pueden cambiar, ¿no? Esto de la rigidez es muy difícil, pero no es imposible. Porque también hay que ser exagerado, ¿no? Si alguien es rígido, decir, un poquito de flexibilidad mejora mucho, ¿no? Un poquito, a quien es muy rígido mejora mucho. En cambio, que son muy flexibles necesitan muchos más cambios también, ¿no? Entonces todos tenemos diferentes medidas, ¿no? De resistencia y de facilidades. Me está dando el sol, porque ya el sol está arriba, ¿eh? Y me parece que ya es hora de despedirnos, ¿no? ¿Les parece que sí? Que nos despidamos por ahora y la vamos a seguir mañana. En Jinetes del Espacio hay muchos ejemplos de creatividad. Sí, por eso esa es nuestra película para empezar la otra semana. Yo, dice como Fontova, me siento bien. ¡Ay, qué suerte! Tengo una psicóloga que me ayuda. Están escribiendo a una velocidad de rayo. Eh, Tengo una psicóloga que me ayuda un montón en todo esto que hablamos. Sí, tal cual. Esos actos con los psicólogos son actos creativos, por supuesto, son actos de creatividad psíquica, relacional, porque no solo es lo intrapsíquico, sino también decir, bueno, no voy a decirle siempre lo mismo, se lo voy a decir de otra manera, voy a hacerlo más amoroso. Así que bueno, sí, sueñen mientras duermen, sueñen despiertos también, el ejercicio que dice despiertas. El ejercicio que dice Eurídice, soñar despiertos, imaginarse. A mí me pasaba, yo amo una casa en Atopampa, que es de una amiga, que me la presta, me la alquila, y hasta no poder crear algo para mí en estos momentos de tanta catástrofe, todo el tiempo estaba creando cómo modificar esa casa que no es mía, ni... Era un acto de fantasía, de evasión, los conocidos castillos en el aire. Entonces hay que dejar que uno cree castillos en el aire, imaginaciones, hasta que pueda abocarse a los ladrillos de la tierra, no sé si me explico, hasta que uno pueda bajar, porque muchas veces estas fantasías, estos ensueños son tan exagerados, son tan que es el refugio de lo que puede el psiquismo, ¿no? Es como esta historia en el campo de concentración de La vida es bella, que le hace creer que era un juego, ¿no? ¿A quién? A un niño. Entonces esto que decía Eurídice, sí, dejar volar la imaginación como, ¿no? Pensando que una casa, que una mesa es un barco, que las sillas son tanques y jugar a lo que sea. Entonces también no menosprecien los castillos en el aire, ¿no? Lo de hoy ya no es mañana. Elsa, qué poeta que sos. Lo de hoy ya no es mañana. Es una verdad tal cual. Lo de hoy ya no es mañana. No, vamos todos los días haciendo un poquito, Elsa. Todos los días un poquito. Lunes y martes. Excelente esta idea de insertar estas clases. Sí, sí, bueno, me alegro que les haya gustado. Les digo que tiene mucho que ver con el programa y tiene que ver mucho con el Día de la Primavera. Y muchos me lo han agradecido, que les pareció bien, ¿no? Y bueno, esto es lo que también yo puedo hacer ahora, ¿no? También es cierto. En mí también se vivió la crisis, la cuestión institucional, entonces una forma de refugio era concentrarme también en el programa y hacer las cosas hasta que ahora uno se puede relajar más porque hay un esquicio de luz en el horizonte, ¿no? Es una posibilidad, una que quería siempre yo salir adelante, porque te decían, por ahí las películas son muy duras, no sé qué, decía, bueno, aguántesela, ¿eh? Pero ahora, obviamente, se abren otras puertas para ustedes también, entonces estamos dentro del curso de cine y psicología, aunque ustedes no lo crean, pero con estos temas de la primavera, que yo siempre les hago un regalo creativo de la primavera, el gazpacho. Hacer 7 o 10, 15 litros de gazpacho ya no era tan creativo, eran creativos los primeros gazpachos. Bueno, ahora es lo mismo. Estas clases son re lindas, pero van a ver cómo después volvemos al curso de las pelis, es fabuloso, vamos a hablar todas las veces que sea necesario. Inclusive sirve para la planificación el año que viene. ¿Por qué? Porque uno va comprendiendo cosas. Ya van a ver que una de las diferencias en el proceso creativo terciario es que uno ya tiene una mejor o distinta o más cabal o más profunda comprensión de uno mismo. Entonces puede proyectarse hacia el futuro distinto, no solamente como la viuda doliente, sino como la viuda que ahora está sola y que se queda con los mejores recursos del compañero que perdió. Entonces se proyecta hacia el futuro de otra manera, siendo uno mismo, pero con un cambio. Dice, es pasar y luchar y superar las pérdidas. Mi duelo creó enmascararse pensando que solo partió de viaje por mucho tiempo y que él está muy bien. Sí, es una buena metáfora. Hermosa charla, ayuda a mirarnos y hurgar y a ir soñando. Sancho Panza no puede. Ay, me perdí lo que Sancho Panza no puede. Esto que hablamos acá es un montón. Bárbaro.
Viva la poesía. Elsa es una poeta. Gracias, gracias, gracias. Ahora vamos también, estás mucho mejor que cuando empezó. Obvio, sí. ¿Eh? Tal cual. Bueno, chicas, a tirar la chancleta. ¿Qué iba a decir la Vivi? A tirar la chancleta, a tomar un limonchelo. Ruda con... ¿Hoy? ¿Con qué es? Bueno, listo. Ya es hora que colguemos el guante. Nos vemos mañana. Pasó 1 hora y media. Besos, ha sido hermoso y me alegro verlo. Y menos mal que volvieron los comentarios. Chao.